Filipenses hace mucho tiempo, Filipenses 4, pero no vamos a hablar de la oración propiamente, como está allí, pero vamos a hablar de lo que nos dice la palabra de Dios de la fe, el poder de una mente sin preocupaciones, el poder de una mente que Dios nos ha dado y que cada día debemos ejercitar más. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, del 4 al 6. Solo esos dos versículos, hasta el 7, perdón. Filipenses 4, 4 al 7. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados ni afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Somos un grupo pequeño y podría yo hacer una pregunta. ¿Cuál es tu preocupación hoy? ¿Estás preocupado por la bolsa de valores? ¿Por las inversiones? ¿Por los negocios? ¿Estás preocupado por lo que está pasando a nuestro alrededor, por las tormentas? ¿Estás preocupado por el seguimiento que le hace la gente a sus negocios, al mercado nacional? La única bolsa que me preocupa a mí siempre es la de Mercadona, cuando voy a comprar. Sí, porque llevo tantos euros y no me alcanza. Tengo que devolver cosas, porque ya es insuficiente, ¿no? Y sin embargo, no es una preocupación, sino es una realidad que no podemos nosotros ignorar. Pero como nosotros no dependemos ni de la bolsa de valores, ni de la ganancia de los inversionistas, sino de esa provisión maravillosa de nuestro Dios. Entonces, ¿dónde debo estar depositando yo mi confianza? ¿Dónde debe estar la fe que yo debo tener? ¿En cómo va a ir el IBEX mañana, lunes, a las 9 de la mañana empieza la bolsa a funcionar? ¿Y pendiente? Pues no. Nosotros, para vivir mejor en el mundo, es una esperanza que tenemos, es en Cristo Jesús. En el Dios que nos creó antes de la fundación del mundo. Y a veces lo decimos tan rápido y no tenemos una idea como muy bien clara. Antes de la fundación del mundo, ya sabía Dios cómo íbamos a ser nosotros. Y cómo fueron los que ya partieron y cómo serán los que vienen. ¿Verdad? Las preocupaciones de la vida pueden dejarnos sin poder. El poder de una mente sin preocupaciones es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Por qué esa certeza que tenemos nosotros? Es porque dependemos de Él. Él tenemos promesas en su palabra que nunca nos dejará, nos abandonará, nos dejará ahí tirados en la cuneta. Pero, ¿estamos nosotros realmente convencidos de eso? ¿Le creemos al Señor? ¿O tengo dudas de lo que va a pasar mañana? ¿O de lo que viene con mi enfermedad, con mi situación, con la visita al médico? Yo el jueves tengo visita al médico, pero si no me habían llamado antes, después de tantos días, es porque estoy como nuevo. Entonces, voy a estar preocupándome yo por eso. Si estoy en manos de mi Señor, ya Él me ha sanado de un cáncer, te ha sanado a ti de un cáncer,
nos ha curado, nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha sostenido hasta aquí. Amén. Concentrémonos en concentrarnos en los problemas. Cuando nos concentramos en los problemas, nos debilitamos física y espiritualmente. Mira, es que viene algo en nosotros que dice, ay, tengo un bajón. Sí, esa es la expresión común. Pero resulta que ese bajón tiene su ladito flaco. ¿Por qué? Porque dice que cuando tengo un bajón es porque, bueno, estoy pensando en el problema, estoy pensando en la situación que estoy viviendo, que está viviendo mi familia, que está viviendo la iglesia, lo que sea. Por eso no debemos concentrarnos en los problemas para que no nos disminuya nuestra fortaleza espiritual y física. Hermano, pero creámoslo de verdad. Tenemos esa chica ahí que queremos mucho, son como 12 años que le conocemos a la chica de la peluquería que tiene ese cáncer. Y ya le dije al jefe, le dije, dile a Lorena que estamos orando por ella. Y yo orando al Señor para que haga un milagro. Para que haga un milagro a una chica que se veía tan bien y de repente con esto. Pero eso yo tengo que creerlo, a pie juntillas. No puedo dudarlo. Que el Señor hará todos los años, le regalamos la buena semilla. Todos los años. Lo lee, no puedo saber. Pero ahora mi oración es, Señor, sánala y que en estos momentos de reposo, que busque uno de esos calendarios y se ponga a leer. Y tú te reveles a ella de una forma especial. Pero yo debo creer en el Señor que va a hacer una obra. Él es perfecto. Nada es imposible para Él. Yo le voy a poner las cosas grandes al Señor, mis problemas grandes. ¿Y cuál es mi problema grande? Ninguno. Porque no hay problema grande para el Señor, ni hay problema pequeño. Yo debo presentar al Señor todo en oración. Pero cuando yo pido al Señor, tengo que dar gracias por lo que va a hacer. ¿Recordáis cuando Jesús le dijeron que Lázaro había muerto? Pues a los tantos días, a los 4 días fue que se presentó allí. ¿Y qué dijo Jesús en su oración? Te doy gracias por haberme escuchado, por lo que vas a hacer. Y el hombre salió. No sé cómo salió ese hombre de ahí, si estaba atado, pero salió. Después que le abrieron quitaron la piedra. El Señor nos está dando ejemplo de cómo nosotros debemos orar, pidiendo con la confianza y la fe que en la soberanía de Dios, Él hará, pero tengo que dar gracias por adelantado también. Con la petición, las gracias. Las preocupaciones consumen el potencial de la mente, porque el problema me quita mi comunión con Dios. Me quita la palabra que había leído en la mañana o en la tarde. ¿Por qué me la quita? La preocupación a veces se pone más fuerte que mi problema. Entonces, preocupaciones pueden impedirnos esperar el regreso de Cristo, como hemos cantado, como el domingo predicó Aristide, sobre la venida del Señor. Hablamos de eso, porque hay iglesias que no quieren saber eso, porque tienen miedo. Esta mañana dije yo en Medina que hay tantas personas dentro de la iglesia, en algunas iglesias, que ya no tienen qué título darse. Antes eran profetas y apóstoles, pero ahora hay profetas, apóstoles, levitas, salmistas, obispos y patriarcas. No me deje el patriarca fuera. Pero ¿dónde están los siervos del Señor? Que debemos servir al Señor, depender de Él, ser fieles
a Él y a su palabra. Las preocupaciones consumen ese potencial que Dios nos ha dado. Esa sabiduría, el temor de Jehová, ¿verdad?, que debemos tener, pero un temor de reverencia, no de miedo. Las preocupaciones pueden impedirnos muchas bendiciones, porque yo estoy más inclinado a preocuparme que a esperar la bendición del Señor. Hermano, aquí podemos hacer por lo menos más de 10 testimonios de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en cuanto a provisión, por ejemplo, en cuanto a sanidad. Esta iglesia ha visto la sanidad del Señor en tantas oportunidades. Lo que pasa es que como ya pasó y estamos sanos, sanotes, pues ya nos olvidamos. Sí, pero no debe ser así. Yo vuelvo a insistir en esos 2 niños que están allá adentro. ¿Cuántos años se pidió? 10 años pidiendo por un bebé, por un chico. Mira, ahí tiene uno de 5 años, pero yo no dejo de dar gracias por ellos. Todos los días, hermano. Y que el Señor los bendiga, los cuide, como están las cosas de terrible. Es que yo me asusto, ahí sí me asusto yo por esos niños que están creciendo en hogares donde no está Cristo, por supuesto. Inclusive en hogares donde se dicen que son cristianos, están dejando las cosas como vengan. Y eso debe ser presentado al Señor para que nosotros no nos descuidemos en ninguna de las áreas. Pablo pide una mente sin preocupaciones. ¿Por qué dice Pablo aquí, regocijaos en el Señor siempre? Y otra vez insiste. Una insistencia que debe llamarnos siempre la atención de la palabra de Dios. Regocijaos siempre. Por nada estéis afanosos. Yo digo, cuando alguien me dice, estoy preocupado, yo le digo, bueno, si quieres que me preocupo contigo y resolvemos el problema. Pero no se resuelve, hermano. No es así como el Señor nos pide a nosotros. Sí, yo debo es ocuparme de orar por Maribel. Teníamos días que no la veía, pero yo no dejo de orar por ella, porque el Señor la ha puesto aquí y por cada uno de vosotros. Por cada uno, hermano. Con esas cosas que cada uno ha comentado que tiene en su casa. Orar y esperar, confiar en el Señor. Por nada estéis afanosos, ni ansiosos, ni preocupados. Ocúpate de orar y de confiar. Esperar en el Señor. ¿Cómo podemos lograr esta importante meta? A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Por medio de la oración que se apoya en la fe. La fe se apoya en Cristo, en Dios y su palabra. La fe que debemos tener. Yo cada vez que digo fe, me acuerdo de Esther que me dice cuando yo menciono esto, felicidad. La fe es felicidad. Pero si le quitas a la fe lo demás, a la felicidad le quitas la última parte, queda lisiado. No hay una palabra que yo pueda decir, pero me dice no, porque como no es gramaticalmente, pues la cosa no funciona, pero vamos a decirlo así. La fe debe ser en nosotros cierta, verdadera, pura, cada día. Como el hombre que llevó al hijo a Jesús cuando bajó del monte de la transfiguración, que sus discípulos no pudieron sanar a su hijo. Y el Señor, Él le pide, ¿por qué tus discípulos no lo pudieron hacer? Bueno, esto tiene que ser con oración y ayuno, rogando a Dios, clamando, pidiendo, con confianza, con certeza, con seguridad, sin dudar. Y Él dice, ¿crees? Sí, pero auméntame la fe. Auméntame el creer en Cristo Jesús.
en Dios. Debemos tener eso. Debemos confiar en vez de temblar. Confiar en vez de temblar. Ahora nuestra hija ahí en Madrid, cuando sonó a las 2:15, sonó la alarma esa de que le salieron en todos los móviles de Madrid, que se quedaran en casa, que viene una tempestad, que no salgan porque va a haber mucha agua y muchas cosas, por muchas horas. Como hicieron una prueba aquí en Valladolid hace muchos meses, que todos los móviles sonaron, que era una prueba, no era nada, pero hoy en Madrid sí era cierto. Entonces, ella dice que se ha dado un susto muy gigante. Entonces yo le dije, ¿por qué te asustas? Si te asustas no resuelves. Debemos nosotros confiar en el Señor. La ansiedad impide los logros. Estás ansioso. Estoy agitado, ansioso, inquieto. Debemos tener una mente como la de Cristo. Si Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo y viene una alarma de esta a decirnos que viene una tormenta terrible y que nos quedemos en casa en vez de estar en la calle, y si nos angustiamos, entonces, ¿dónde está la confianza en el Señor? En el Dios que nos creó antes de la fundación del mundo. Imaginaos eso. Debemos pensar en el potencial de una mente sin temor. Una mente sin temor es algo que está conforme a la mente de Cristo, conforme a lo que Él espera de sus hijos. No asustado, no temeroso, no en el miedo en el cuerpo, como se dice. Debemos pensar en las invenciones y los logros del pensamiento concentrado. Si están en Dios, perfecto. Si están en mí, fatal. Yo debo tener mis pensamientos en Cristo Jesús, en el Dios que me ha creado, ese Dios que me ha permitido llegar hasta aquí, con las pruebas, con las luchas, con las dificultades, pero Él siempre me ha dado la victoria. Y te ha dado la victoria a ti, que ha tenido momentos, como dice Pablo, he tenido escasez, tenemos abundancia, pero en todo momento he sabido vivir. Vamos a parafrasearlo así. He sabido vivir y es como nosotros debemos vivir. Siempre cogido de la mano del Señor, dependiendo de Él solamente. La fe y el temor son cosas opuestas, diametralmente, ¿eh? Uno va por allí y el otro por ahí. La fe debe ser confianza plena en el Señor. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, súplica, clamor, con acción de gracias. La fe da salvación, seguridad y paz. La fe. Yo voy a buscar aquí rápidamente en Romanos 10:17, que nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo oigo, yo escucho, estoy atento a la palabra de Dios, fijaos, es cuando yo voy a tener la certeza y la bendición de Dios, porque voy a escuchar su palabra, no voy a escuchar lo que me dice el mundo, lo que me dice internet, porque todos vamos a internet. Que tengo un pelo blanco y voy a internet a ver qué se trata. ¿Ah? Por favor, internet es bueno, pero también tiene sus cosas muy malas. Muy malas porque siempre anda diciéndonos cosas que no son reales. La fe expulsa el temor y pone todo a nuestro alcance. Todo a nuestro alcance. Marcos, capítulo 9, 23. Dice: Jesús les dijo:
Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Quién puede decirme que puede comparar su fe con aquella mujer que tenía 12 años con un problema de sangramiento? 12 años. Yo he conocido una sola mujer así, una sobrina mía. Y que ella en su mente dijo, si yo toco la ropa del Señor, seré sana. Seré sana. Ese es el tipo de fe que el Señor espera de sus hijos. Y yo no estoy diciendo si esta mujer era cristiana o no, pero creía en el Señor. Tenía confianza. No tenía dudas. Ese es el tipo de fe que el Señor espera de nosotros. Una mente tranquila es una mente poderosa. Una mente tranquila es una mente llena de fe, de confianza. La fe está muerta para la duda, muda para el desaliento, ciega a las imposibilidades y no conoce nada más que el éxito. Esa es la fe. Vuelvo a repetir, la fe está muerta para la duda, muda para el desaliento, ciega a las imposibilidades y no conoce nada más que el éxito. Porque ese éxito nos lo da nuestro Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Eso es dotación de poder que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado un poder, pero no lo usamos. Nos ha dado las bendiciones y dudamos. Nos ha dado todo, una palabra hermosa de la cual debemos nosotros creerle al Señor a través de su palabra. Pero hermanos, hay que leerla. Hay que ir a la fuente de la sabiduría. Debemos perdonar en vez de airarnos. Esa paz que el Señor nos da tiene que ser mostrada. Tenemos tantas dificultades y problemas, pero debemos tener confianza en el Señor. El enemigo nos va a estar chinchando todo el tiempo de alguna manera. ¿Cómo manejamos la amargura, la ira, el enojo y la malicia? Descansando en el Señor. No podemos hacer otra cosa. Pablo siempre está pendiente de lo que es cómo funciona el hombre. Como él fue un perseguidor de la iglesia, conociendo la ley, conociendo tantas cosas, siendo bien formado intelectualmente, y luego Cristo le da aquella formación espiritual increíble, entonces conoce las dos partes y nos ayuda en ello, en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en las dificultades de la vida. Por eso él insiste aquí en Filipenses, por nada. Es que no sé si entendemos esa expresión, por nada estéis afanosos, ni angustiados. ¿Cómo debemos nosotros manejar la falta de fe? Creyéndole al Señor, dependiendo de Él, no dejando que la duda me invada. Yo tengo que creerle al Señor en todas las circunstancias, en todas las circunstancias. Pero debe haber una relación constante, permanente con nuestro Dios. No debe haber posibilidades de que yo haga como un hombre que aparece aquí en Filemón, en el libro de la carta a Filemón, en Colosenses, en 2 Timoteo, que un hombre que se llamaba Demas.
que se había huido o había hecho algo que no debía haber. Era un desertor, en dos palabras. Entonces, nosotros no podemos desertar de la palabra de Dios. Nosotros no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar de comunicarnos con el Señor. Porque el Señor, cuando nosotros vamos a su palabra, vamos a sus pies, a sus pies hay paz, es lo que dice la canción, en sus pies, delante de Él. Entonces nosotros debemos tener esa seguridad de que podemos ir allí a los pies de Cristo, mañana, tarde, noche y madrugada, confiando en que el Señor hará con nosotros, conforme a su poder. Debemos nosotros ayudar a los que tienen falta de fe con la palabra de Dios. Pero también hay algo importante, que debemos mostrar nuestro testimonio de fe, de confianza en el Señor. Porque yo puedo hablarle a las personas, pero si Él ve en mí duda, la persona ve en mí alguna duda, pues no estoy haciendo mucho. Porque si Él ve fallas en mí, pero entonces Él no va a creer. Por eso debemos nosotros volver a estar pendientes de la palabra. Yo voy a volver a repetir, las preocupaciones consumen el potencial del hombre. Es que me agota, cuando no dependo del Señor, me agota el problema, me agota la enfermedad, me agota las circunstancias que se están viviendo. Una mente donde no está funcionando la palabra del Señor, donde no está Cristo allí y la confianza que debemos tener en Él, vamos a tener dificultades. Nosotros, si olvidamos eso, vamos a fracasar. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos 13:5? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré lo que me puedan hacer las circunstancias por las que estoy pasando. Señor, a veces nos pasa por pruebas. Hay gente que dice, bueno, pero yo he vivido todo el tiempo, toda mi vida en una prueba. ¿Y qué has hecho? ¿Has confiado en el Señor? ¿Has dependido de Él? ¿Has hecho lo que Él te pide que hagas? Bueno, a veces. Pues entonces, cuando hay esas fluctuaciones, pues así va a ser la respuesta para ti. Dios quiere que tú confíes. Expresamos eso 100% para poder tener como una exactitud de creencia, de confianza, de fe en el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Es una meta que debe estar por medio de la oración, que se apoya en la fe y la fe se apoya en Cristo, en Dios y su palabra. Esto es maravilloso, la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ver la situación de un ciego como Bartimeo? Recordamos esa historia, cantamos una canción, un coro hermoso, precioso, que nos dice que se acercó a Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Que vea al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Pues bueno, puedes ver. Inmediatamente. Esa es fe absoluta, completa, total, sin duda alguna. Si nosotros dudamos, hermanos, pues entonces somos como la ola del mar. Santiago nos lo dice ahí bien claro. El que duda es como la onda del mar, que va y viene y en la orilla lo que deja es nada. Entonces, ¿dónde está tu confianza? No puedo decir en el banco porque aquí todos
tiene la cartilla y tú se das penitas, ¿eh? Pero tu confianza tiene que estar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ahí es donde debe estar tu confianza, la fe puesta en Él. Mañana, a trabajar todo el mundo ya. Se acabaron las vacaciones, con excepción de ese 10% que queda para siempre que deja las vacaciones para septiembre. Pero, hermano, ¿qué debo hacer yo? Venir delante del Señor, humillado, pero con la certeza de que Él va a escucharme, va a ver mí, porque Él sabe de antemano cómo está mi mente y mi corazón. Que no vengamos a Él con dudas, con falta de fe, con falta de confianza en ese Dios que nos ha creado, ese Dios que nos ha dado la garantía de la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Cristo que nos ha permitido ver el maravilloso poder de Dios, ¿verdad? Por su resurrección. Si hoy lo hemos compartido, la muerte, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que debe existir en nosotros. Confianza plena en el Señor. No dejando que nada nos impida mantenernos firmes y fieles al Señor. Y Él nos va a recompensar. Porque eso es lo más grande. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Vuelvo a leer esta parte. Estoy en Hebreos capítulo 13, 5 y 6. Dice, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ni lo que me puedan hacer las circunstancias, como dije antes. Así que hoy creámosle al Señor como la mujer del flujo de sangre, como el ciego Bartimeo, como el padre de este chico que era endemoniado. Y tantos ejemplos reales, precisos y de creerle al Señor que tenemos en la palabra de Dios. No dudemos en que el Señor sí puede hacer. No con problemas grandes, porque Él no tiene problemas, para Él no hay problemas grandes. El problema grande o pequeño lo ponemos nosotros. Ya Lucas nos lo dice. Debemos confiar en nuestro Señor. No vacilar. No que esas preocupaciones no nos impidan una estrecha relación con nuestro Señor. Nada debe preocuparte. ¿Qué te preocupa? No te preocupes. Ocúpate de creerle al Señor, de orar, de leer su palabra. Leamos la palabra del Señor, hermano. Leamos. Si el Señor nos permite, el próximo domingo iniciaremos el estudio bíblico de la tarde, la escuela dominical, a las 5. El jueves, si el Señor nos permite, estaremos a las 6 aquí de vuelta para orar y compartir la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a ser fieles y confiar en su palabra que Él nos ha dado para que vivamos una vida fructífera en esta tierra, tan corta que es, y nos mata las preocupaciones, nos mata la mente ocupada por las cosas en vez de ocuparnos como teniendo la mente de Cristo con las cosas del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.